espero que se encuentren muy bien dentro de sus casas. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo culto dominical virtual desde la plataforma de YouTube. Para empezar esta reunión, me gustaría que podamos orar desde nuestros lugares y encomendar a Dios que sea guiándonos en esta reunión y que sea ministrando a cada persona que va a estar participando en este culto. Amén. Entonces, desde sus lugares, les invito a que cierren sus ojos y oren conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por la tecnología, Padre. Gracias porque lo utilizamos de buena manera para que podamos aprender más de ti, Señor, que esta crisis no nos deje desamparados, Señor, y sin aprender de ti. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que seas tú hablándonos a nuestros corazones, Señor, que seas tú ministrando y ayudando a toda la gente que va a participar en este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a continuación les presento al hermano Rubén a estar deleitándonos con una hermosa alabanza. Les invito a que desde sus lugares ustedes puedan alabar al Señor juntos en familia. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más
Hola hermano, espero que estén bien. Les invito a orar. Gracias Señor por este día. Te presento Señor la iglesia, que tú le guíes, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría en este tiempo. A cada miembro de la iglesia Señor te presento, también te presento la familia, que estemos fortalecidos Señor en tu palabra, que nos dé fuerza Señor en este tiempo. También te pido, Señor, por el grupo de mujeres para que podamos buscar, Señor, nuevas formas, Señor, de reunirnos. También por la pastora Verónica para que pueda ayudarnos siempre, cada semana, instruyéndonos en tu palabra. Te entrego, Señor, en tus manos todas nuestras necesidades de cada familia también, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días. En esta mañana voy a estar orando por los gobernantes y por nuestros pastores. Les pido que inclinen su rostro junto conmigo, porque como dice la palabra de Dios, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y como no podemos estar físicamente unidos, podemos estar espiritualmente unidos. Señor, Papá Dios, en esta mañana vengo a pedirte, junto con mis hermanos que están en sus casas, Señor, quiero pedirte bendición por los gobernantes, por el presidente, por nuestros queridos pastores, Señor, para que tú sigas guiando sus vidas, Señor, para que tú te manifiestes en las vidas de ellos, Señor. Necesitamos gobernantes que estén dirigidos por ti, Señor, para que el país entero conozca de tu grandeza, Señor, porque tú eres el gobernador mayor, Señor, tú eres el presidente mayor, Señor, tú eres todopoderoso. En ti confiamos y nosotros tus hijos sabemos, Señor, de tu poder, conocemos de tu poder, Señor. Y como tú nos enviaste para ser luz del mundo, Señor, en este momento queremos orarte por esas personas que no te han conocido aún, Señor. Y este país necesita de un gobernante que te conozca, Señor, para que todo vaya por mejor camino, Señor, por una mejor senda, Señor. Así que en esta mañana te pido por esos gobernantes, Señor, para que tú seas guía, para que tú seas luz para ellos, Señor, y para que más personas te puedan conocer a través de los gobernantes, Señor. También te pido por la vida de los pastores, Señor. Es tan importante, Señor, una iglesia con un pastor. Gracias por el pastor Erwin, Señor, que gracias a él pudimos crecer en todo sentido, Señor, ahí en la iglesia. Se nota, Señor, el crecimiento. Por lo menos, en mi parte, mi familia está muy agradecidos, Señor. Ahora te lo agradecemos porque nos has enviado nuevamente al pastor Jorge, Señor, junto con su esposa. Bendice a esa nueva familia, Señor. Bendice para que sea de bendición a otras familias también. Para que sea de bendición en nuestras vidas. Para que sigamos en tu camino, Señor. Para que no desfallezcamos. Para que no nos alejemos, Señor. Para que sigamos aún en esta pandemia, Señor. Que es complicado, Señor. Pero contigo nada es complicado. Contigo nada es difícil. Así que en esta mañana pedimos bendiciones por los gobernantes y por nuestros queridos pastores. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, que nada es imposible, gracias, Señor, y bendícenos. Amén. Bueno, hermanos, ahora llegó el momento más esperado por los niños, ¿verdad? Creo que ya estaban esperando con ansias que llegue Rodrigo, que llegue Pastor y con su mejor amigo, el Rolo. Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy día vamos a hablar de un niño, ¿cierto?, cuyo nombre era Salvado de las Aguas. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿No? Les voy a dar una pista. Vivió en el país donde habían muchas pirámides. Egipto.
¿Cómo se llamaba? Claro que sí, se llamaba Moisés. Hoy día vamos a hablar de Moisés, que él fue un gran hombre de Dios y que nos va a enseñar la lección de hoy día acerca de su vida. Así que atentos, porque terminado el video vamos a hacer algunas preguntas para que ustedes también la estén trabajando con sus padres, ¿ok? Ya, nos vemos de ahí. El faraón obligaba a trabajar como esclavos a los israelitas que vivían en Egipto. Los trataba mal y los ponía a hacer trabajos muy forzosos. Un día, anunciaron que todo niño varón del pueblo de Israel moriría. Entonces, una mujer israelita puso a su pequeño hijo en una canasta para que fuese río abajo. Y en aquel río se bañaba la hija del faraón, la cual, al ver al niño, lo toma como suyo. Así que contrata a una israelita para que fuese niñera de Moisés, sin saber que aquella niñera era la madre. La israelita le enseñó a Moisés lo que era bueno y justo. Así que Moisés, desde niño, supo que los israelitas eran el pueblo de Dios. Y aconteció que cuando Moisés ya era grande y fuerte, fue al pueblo y vio cómo un egipcio golpeaba a un israelita, y tuvo celo y se levantó contra el egipcio. Aunque Moisés estaba seguro de que había hecho lo correcto, tuvo miedo de que el faraón se enojara, así que siendo de noche, huyó de Egipto. Años después, Moisés estaba con sus ovejas, cuando de repente ve un gran árbol cubierto de fuego y escuchó allí la voz de Dios que le dijo: «Ve a Egipto y libera a mi pueblo Israel, pues he escuchado la aflicción de sus corazones». Moisés, a pesar de todos sus temores, se dejó usar por Dios para convencer al faraón de que dejara en libertad a todos los israelitas. Y así fue. Pues Moisés se propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios. Por eso pudo hacer grandes milagros que sirvieron para liberar a Israel, como enviar 10 plagas a Egipto o abrir el Mar Rojo para poder cruzar. Esto y mucho más hizo Moisés porque se dejó formar por Dios. ¿Qué tal, chicos? Interesante historia, ¿no? Bueno, podemos ver acá, queridos amigos, que este hombre nos enseña al menos 3 cosas muy importantes también para nosotros. Lo primero, ¿cierto?, es que tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos ha salvado. Así como Él fue salvado de las aguas, así nosotros somos salvados del pecado. Dios nos quiere salvar, Dios quiere salvar a todas las personas y por eso dio a su Hijo Jesucristo. Lo segundo es que tenemos que creer en el poder de Dios. Dios salvó a Israel y lo liberó, ¿cierto?, de las garras de ese malvado faraón. Más ahora también Dios quiere a cada uno de nosotros salvarnos y liberarnos del pecado. Por eso tenemos que creer en su Hijo Jesucristo. Y en tercer lugar, queridos hermanos, tenemos que creerle a Dios de que Él tiene todo poder para sanar toda enfermedad y salvarnos de todo peligro. Así que, hermanos queridos, amigos, queridos niñas y niños, todos podamos ser como Moisés para que así, ¿cierto?, nuestras vidas sean más, ¿cierto?, cercanas al Señor. Dios te bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Damos gracias a Dios por los niños, ¿verdad? Bueno, continuamos esta reunión. Dejamos a
Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. ¿Cómo están ustedes? También espero que, cierto, cada uno de ustedes estén en su casa, estén disfrutando, cierto, de la compañía de la familia, que el Señor les haya guardado durante esta semana. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado llevando ya por la tercera semana, que se llama En los pasos del discípulo amado. En los pasos del discípulo amado. Estábamos viendo, cierto, un poco la vida, la biografía, ¿no?, del apóstol Juan. Y si nos ponemos un poco a recordar qué ha sido hasta ahora esta vida, recordemos de que lo primero que vimos, ¿cierto?, fue el llamado, ¿cierto?, que el Señor hizo al apóstol Juan, ¿no? También vimos el tema de que Dios trabajó en su carácter, ¿sí? Trabajando Dios en su carácter y lo que Dios también tiene que hacer en el nuestro, ¿no? También debemos ver los temas de experimentar momentos de intimidad con el Señor, ¿sí? Y cuidar nuestras ambiciones desproporcionadas y también escuchar los latidos del corazón de Dios y en tiempos de crisis no descuidar la oración, ¿sí? Esos son los temas que hasta ahora hemos visto distintas facetas y hoy día ya llegamos a un momento crucial en la vida del apóstol Juan, donde, ¿cierto?, él se enfrenta ya a la etapa final del ministerio de Jesucristo aquí en esta tierra. Así que, hermanos, les invito a orar para que el Señor nos bendiga, ¿cierto?, y pueda cada uno de nosotros estar haciendo su obra. Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra que vamos a poder leer hoy día. Pedimos que tú nos bendigas, que nos abras nuestro corazón, nuestra mente, para que todo lo que hagamos, Señor, sea de mucha bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor ahí en Juan, capítulo 3, verso 13 al 18, ¿sí? Donde dice así la palabra del Señor. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, el mensaje de Juan, sin duda, ya todos los teólogos lo dicen, ¿no?, está centrado, ¿no?, en la persona de Jesucristo, en la divinidad de Cristo, de poder enfatizar a Jesús como el Hijo de Dios. Y en el capítulo 3 vemos, ¿cierto?, estas tres cosas, ¿cierto?, fundamentales de la tarea del Hijo de Dios. Primero, de que fue enviado a este mundo por su Padre, ¿ya? Y el propósito de ese envío fue el amor que Dios tenía hacia el mundo, ¿no? Y en segundo lugar, es para que todo aquel que en él cree pueda gozar de la vida eterna. Y más bien el que no cree, ¿cierto?, dice la palabra del Señor de que se perderá, ¿no? Y su experiencia, ¿no?, su experiencia que tuvo el apóstol Juan con el Hijo de Dios fue tremendamente fortalecida en tres eventos, ¿cierto?, tres eventos fundamentales que fueron los decisivos para que pudiera enfatizar este Hijo de Dios, ¿cierto?, aquel que vino a dar su vida. Y los tres eventos, ¿cierto?, que hoy día vamos a ver esta semana, ¿cierto?, tienen que ver con tres momentos cruciales al final del ministerio de Jesucristo. Pero antes de comenzar, ¿cierto?, vamos a un poco a introducirnos, ¿cierto?, en el tema de la siguiente forma. Se cuenta de que un hombre tuvo un sueño, ¿no? Tuvo un sueño y en este sueño él soñaba de que él había construido una escalera y de que iba desde la tierra hasta el cielo. Y cada vez que él hacía una buena acción, la escalera, ¿cierto?, él subía la escalera un par de peldaños. Cada vez que hacía algo bueno, subía otro peldaño. Pero más cuando hacía, ¿cierto?, cosas negativas, descendía unos peldaños. Entonces él procuró dar
obras de caridad y subía peldaños, ayudaba a los pobres, subía peldaños. Cuando estaba terminando este sueño, ¿no? Dice que escuchó una voz que decía: el que sube por otro camino distinto al que el Señor ha dispuesto, que es Jesucristo, ¿cierto? Ese es el ladrón. Entonces se dio cuenta, ¿cierto?, de que todos sus esfuerzos no valían de nada, ¿ya? Pues por las obras nadie, dice la palabra del Señor, podrá ser salvo. Es por eso que no hay otro camino, solo hay un camino, Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, y no el camino de las obras. Entonces, hoy día, en Juan, ¿cierto?, podemos encontrar este camino que se llama Jesucristo, y que nos muestra claramente, ¿cierto?, que las obras no son el camino para la salvación, solo a través de la obra de Jesucristo. Y es por eso que lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, experimentar, ¿cierto?, vivir la locura de la cruz. Vivir la locura de la cruz. Es lo primero que tenemos que hacer. Y les invito a que vayan a Juan, capítulo 18, verso 12 al 17, donde dice: entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. En Caifás, el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre mueriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y el otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que había conocido al sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. ¡Wow! Vivir la locura de la cruz, hermanos, a veces significa asumir ciertos riesgos. Cuando Cristo fue arrestado, ¿no?, el apóstol Juan lo siguió, ¿no? Después del huerto de Getsemaní, él tomó otro camino quizás y fue hasta el palacio del sumo sacerdote, el cual, ¿cierto?, él le conocía. Conocía a Juan y por lo tanto tenía algún tipo de influencias para estar en ese lugar sin grandes problemas. Pero aún así era un riesgo, y no le importó asumir ese riesgo, que lo reconocieran como un seguidor de aquel cierto hombre que estaban juzgando allá adentro, sino él con toda valentía asume el riesgo y se presenta, ¿cierto?, ahí, no teniendo temor de ser arrestado, de ser quizás burlado, inclusive muerto. En contraste, Pedro, vemos acá de que se oculta, y cuando le preguntan, ¿cierto?, no, mira, tú eras uno de ellos, él dice: no lo soy, ¿no? Fíjense qué contraste más tremendo, ¿no? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando le preguntan a Pedro: ¿tú eras uno de ellos?, dicen: yo no soy, ¿no? Qué interesante contraste podemos encontrar aquí. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos encontramos en esta misma situaciones, ¿no?, que donde el nombre de Cristo a veces es burlado, donde a veces el nombre de Cristo es enjuiciado, y nosotros, ¿cierto?, nos callamos y nos hacemos más al estilo de Pedro que al estilo, ¿cierto?, de Juan, de asumir el riesgo. Para los fariseos, ¿cierto?, Jesús era un blasfemo. Para los romanos era un dolor de cabeza, en realidad, por todo lo que el alboroto que estaba provocando. Pero más para Juan era su maestro, y él no lo iba a negar. Más Pedro le negó, ¿cierto? Dice 3 veces. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado en las mismas situaciones, negando al Señor? A veces, ¿cierto?, no estamos dando el testimonio de Cristo como debiéramos. A veces pasamos desapercibidos como agentes secretos y que nadie sabe que somos cristianos. Nos callamos, y a veces con nuestro silencio, ¿cierto?, le negamos también. Juan estuvo del lado de Jesús. Juan estuvo ahí, al lado de Jesús. Y dice la palabra que no solo estuvo ahí en el momento que lo estaban enjuiciando, sino que también le empezó a acompañar hasta la cruz, ¿no? Y en Juan capítulo 19, versos 25 y 27 dice: estando junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su
a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Una escena tremenda, hermanos, una escena tremenda. Juan, ¿cierto?, frente a la cruz, estaba viendo todo lo que sucedía con su maestro. Dice que estaban estas tres mujeres ahí acompañando, ¿no? La devoción de estas mujeres, ¿no?, por Jesucristo. Pero me llama la atención Juan, ¿cierto? Todos los demás discípulos habían arrancado, todos los demás discípulos habían huido, ¿no? Y el único que estaba ahí al lado, a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, era el apóstol Juan. Y algo que también nos llama mucho la atención es la preocupación que tuvo Jesús con su madre, ¿no? Como todo hijo, ¿no? Estaba preocupado por la situación de que iba a quedar su madre y tuvo compasión de ella, ¿sí? Seguramente al verla tan débil, quizás adolorida, desesperada, le responde, ¿cierto?, diciéndole: mira, he ahí tu hijo, ¿sí?, tu nuevo hijo. Y al hablarle a Juan, ¿cierto?, le dice: mira, he ahí tu madre, he ahí, ¿cierto?, tu nueva madre. Entonces aquí lo que podemos ver importante, hermanos, de que Jesucristo está de alguna forma formando una nueva familia, una nueva familia. Este acto tan sencillo entre dos personas, ¿cierto? Jesucristo a dos personas que amaba profundamente, tanto a su madre como a su discípulo amado, ¿cierto? A estas dos personas que amaba tanto, las conforma en una nueva familia. Jesús le confió, ¿cierto?, el cuidado de su familia a este apóstol. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Cierto? La señorita Gail O'Day dice lo siguiente: la nueva familia nacida al pie de la cruz nos señala amor y confianza. Ella es una gran investigadora bíblica de Inglaterra, ¿no? Y bueno, esta nueva familia, que aquí hablan, ¿no?, de que nace una nueva familia, nace del producto del amor de Jesús, tanto hacia la madre como a su discípulo. Y hermanos, y aquí hay un principio muy importante para nosotros también. Toda familia debe nacer del amor. Toda familia debe nacer del amor. No tiene que haber otra motivación para formar una nueva familia. La única motivación válida, ¿cierto?, para que una familia nazca es, ¿cierto?, el amor. Y si no ha sido así, ¿cierto?, hay algo que nosotros podemos hacer muchas veces, ¿no? Y que quizás muchas de nuestras familias han nacido de nuevo también, como dice aquí la palabra, ¿no? Una nueva familia nace cuando Jesús hace estas palabras a su discípulo amado y a María. Y esta forma de nueva familia nace a los pies de la cruz, ¿cierto? En la cruz nacen nuevas familias, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, cuántas familias, ¿cierto?, inclusive la propia mía, ¿no?, hemos conocido al Señor y ha nacido una nueva familia? Ya no es la misma familia. Esas familias que estaban llenas de dolor, de pecados, muchas veces han sido renovadas, han sido totalmente restauradas cuando llegan a la cruz de Cristo. Esto es una locura para la gente que no conoce al Señor. Ellos no entienden, ¿cierto?, de cómo puede esto suceder. ¿Cómo puede ser que, ¿cierto?, una persona pueda confiar a su madre quizá un desconocido? Más en la palabra del Señor, la Biblia confirma de que todo puede ser hecho nuevo. El gran investigador, ¿cierto?, y pastor, consejero, James Dobson, nos habla acá de que él ha hecho muchas investigaciones, ha entrevistado a muchísima gente, ha aconsejado a muchísima gente, y en una oportunidad dice que entrevistó a una profesora, y dentro de la experiencia que esta profesora le contaba, dice que en una oportunidad ella les hizo a sus alumnos escribir, ¿no?, en una hoja distintas cosas, ¿no?, que ellos pudieran expresar a través, ¿cierto?, de la oración que comenzara con yo quisiera
quisiera. Entonces los alumnos tenían que partir una oración escribiendo con el quisiera. Y ella esperaba que quizás los alumnos dijeran, no, quisiera tener un auto, quisiera tener bicicleta, tener una mascota, quisiera tener, no sé, un viaje, ¿no? Más lo que los jóvenes respondían en esta hoja, ¿cierto? Casi un 80% de ellos decían así como, algo así como, quisiera que mis padres no pelearan más, quisiera que mi madre volviera, ¿no? Quisiera que mi madre no tuviera un amante, quisiera, ¿cierto? Que mi mamá me abrazara no por las calificaciones que yo tengo, quisiera, ¿cierto? Tener solo un papá y solo una mamá, y no 3 papás y ni 3 mamás. Quisiera, ¿cierto? Que ya dejaran de arruinar mi vida. Quisiera tener una pistola, ¿cierto? Para matarlos a todos. Hermanos, qué tremendo, ¿cierto? Hoy día las familias se están destruyendo, las familias se están desmoronando, cayéndose a pedazos, ¿no? El Señor Jesucristo quiere transformar esas vidas, quiere realmente hacer de nosotros y de las familias algo nuevo. Él quiere algo nuevo. Él ha venido a hacer todo de nuevo, ha venido a transformar, ¿ya? Necesitamos una familia nueva. Necesitamos, ¿cierto?, que las familias crezcan y nazcan al pie de la cruz. Quizás muchos nos tilden de locos, quizás muchos nos apunten con el dedo, quizás para muchos somos lo peor, ¿cierto? Y nos desean lo peor. Quizás para muchos, ¿cierto?, nos querrían, ¿cierto?, que siguiéramos igual. Mas el discípulo amado, hermano, nos invita a tomar riesgos. Él tomó el riesgo de ir a la cruz. Fue una locura, pero lo hizo, hermanos, tomó el riesgo. En la cruz, hermanos, Juan encontró una vida nueva y encontró una familia nueva. Cristo cambia la vida. Cristo también puede cambiar tu vida, puede cambiar tu familia. Jesús sigue a tu lado, entregándote, ¿cierto?, una nueva vida para que también, ¿cierto?, tú puedas llevarla a tu familia. Él puede hacer los cambios que a veces nosotros no podemos hacer, ¿cierto? Así que yo te invito, ¿cierto?, de que vayas a la cruz y ora al Señor para que Él transforme tu vida y la de tu familia. El apóstol Pablo también, ¿cierto?, nos habla acá, ¿cierto?, del poder de la locura del Evangelio. Hermanos, en 1 Corintios 1:18 dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios, dice la palabra del Señor. En 1 Corintios 1:22 dice, porque la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿sí? Pero para nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, dice, locura, en 1 Corintios 1:23. Y en el 2:14, ¿cierto?, del mismo 1 Corintios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Pablo, hermano, explica de que el Evangelio para los de allá afuera es locura. Para ellos es locura. Sí, pareciera que en realidad nosotros estamos locos porque, ¿cierto?, hacemos cosas que ellos consideran que no son normales, como que son anormales. ¿Cómo vamos a creer, ¿cierto?, de seguir a alguien que para ellos está muerto? ¿Cómo eso de que hizo milagros? Los milagros para ellos no ocurren. ¿Cómo eso que transforma las vidas porque sus vidas no han sido transformadas? ¿Cómo eso, cierto? Pero ¿saben qué? Esta locura es real. Esta locura de que Cristo sí vive, que Cristo sí transforma, de que Cristo sí hace milagros, de que Cristo sí puede estar en tu vida. Hermano, estamos locos. Si déjeme decirte, si esta locura, ¿cierto?, como dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Para los que creen. Tiene poder para cambiar, tiene poder para cambiar la mente, tiene poder para cambiar el corazón, para cambiar la familia, tiene poder para cambiar países, tiene poder para cambiar el mundo. El Evangelio tiene poder, hermanos. Así que anímate a vivir la locura de la cruz. En segundo lugar, anuncia al Cristo vivo. Ahí en Juan, capítulo 20, verso 1 al 10.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Hermanos, la resurrección del Señor. La resurrección del Señor. Fíjense que también, si seguimos leyendo ahí en el mismo evangelio, ¿no? Dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. La resurrección del Señor, hermanos, la resurrección del Señor. Qué tremendo, ¿cierto?, evento para la humanidad. María Magdalena fue la primera, ¿cierto?, que pudo ver y contemplar, ¿cierto? Fue la primera que llegó ahí a la tumba, ¿no? Y ella fue entonces, al ver la noticia y al saber la noticia de que Cristo había resucitado, va donde Pedro y Juan, ¿no? Y les avisan. Y ellos, bueno, corren, dice que salen corriendo a ver que realmente lo que María Magdalena estaba diciendo fuera verdad. Y bueno, pareciera que el discípulo amado, Juan, a lo mejor como era más joven, quizás corrió más rápido, ¿no? Quizás tenía mejor estado físico, corrió, ¿no? Y llegó primero. Y dice que quizás lo embargaba, ¿no? A veces, imagínense la emoción, ¿no? La emoción de poder saber de que realmente Jesús había resucitado. La expectativa era alta, realmente estaba emocionado de que pudiese ser verdad, de que Jesús había resucitado. Quizás lo embargaba un poco la timidez, la reverencia, ¿no? del lugar donde Jesús había sido puesto, y dice que él no entra al lugar, pero sí ve de que está abierto y de que estaban puestos, está todo ahí adentro vacío, ¿no? Quizás fue un poco la necesidad, ¿cierto?, de poder comprobar, hermanos. Pero fíjense que cuando él llega ahí, creyó, dice la palabra. Quizás fue un poco lo que a nosotros nos pasa muchas veces, ¿no? La experiencia personal mía, ¿no? De que muchas veces fuimos a veces críticos, a veces como el apóstol Juan. El apóstol Juan fue un crítico, fue un burlador, ¿cierto? Fue un hombre a veces poco temeroso, agresivo, ¿no? Y finalmente cree, dice, se transforma en un creyente, cree, ¿no? Juan pudo ver, ¿cierto?, todo lo que estaba desde afuera, pero dice que aunque de alguna forma tenía que comprobarlo, ¿cierto?, él dice creyó de que Jesús realmente había resucitado tal cual él lo había prometido. La tumba vacía, hermanos, era sin duda la prueba más grande, ¿cierto?, que era de ese tiempo y hoy día también, de que Jesucristo vive. Una tumba vacía. La convicción, ¿cierto?, de que la tumba vacía es la evidencia, ¿cierto?, real de que Jesucristo ha resucitado. Mucho más, ¿cierto?, también lo fue que el sudario donde Jesús lo habían puesto para sepultarlo estaba doblado, puesto a un lado. Los lienzos también estaban ahí puestos a un lado. Todo apuntaba, hermanos, de que Jesús había resucitado. En Juan capítulo 28 dice: entonces entró también el otro discípulo que había, ¿cierto?, también venido al sepulcro, y también creyó, dice, vio y creyó. Entonces en Corintios Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán
así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, hermanos. La resurrección de Cristo nos da sentido a nuestra fe, ¿sí? Si dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, pero Cristo sí resucitó. El Evangelio toma, ¿cierto? En el Evangelio toma sentido, ¿cierto? En nuestra vida, porque si esta vida es solo lo que tenemos hoy día y no hay resurrección de muertos, no hay otra vida, nuestra vida no tiene ningún sentido, hermanos. Más en Cristo, en el Cristo vivo, todo, ¿cierto?, cobra sentido. Dios no está muerto, Cristo no está muerto, dice la alabanza, ¿cierto? Cristo no está muerto. La tumba vacía es nuestra evidencia. No se lo robaron, hermanos, no robaron el cuerpo. Los discípulos pensaban que habían robado el cuerpo. Dicen, no, tampoco lo sacaron los discípulos porque ellos estaban todos muertos de miedo, no se atrevían a salir a la calle, menos ir ir al sepulcro a sacar el cuerpo. Tampoco lo tenían los fariseos porque ellos eran los principales interesados de que no se dijera, ¿cierto?, de que él había resucitado, y lo que les convenía es que siguiera muerto, y si ellos hubieran tenido el cuerpo, ellos hubieran mostrado el cuerpo de que Jesucristo no estaba vivo, sino estaba muerto todavía. Ellos no sabían dónde estaba el cuerpo, más los judíos tampoco, ni los romanos. Nadie tenía ese cuerpo, y por lo tanto, si no se lo habían robado, no lo tenían los discípulos, no lo tenían los fariseos, ¿cierto? No lo tenían los romanos, no lo tenían los judíos, entonces, hermanos, no hay otra opción que nos quede que pensar de que Jesucristo ha resucitado. Era imposible, ¿cierto?, de que alguien pudiera sacar ese cuerpo. Necesitamos entonces creer, hermanos, en un Cristo vivo. Ya Cristo no está en la tumba, Cristo no está muerto, ¿cierto? Cristo no está muerto y vive dentro de mí, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. El corazón de Juan latía, ¿cierto?, pero ahí a 1000 por hora, ¿no?, al saber de que Cristo vive. Yo me emociono tanto, hermanos, cuando digo esto, hermanos, de que Cristo vive real, ¿cierto? Porque yo por muchos años, ¿cierto?, tuve una creencia de un Cristo muerto, un Cristo que estaba ahí en una cruz, ¿cierto?, en el cual estaba sufriendo y sufría por lo que yo también sufría. Pero más Cristo, ¿cierto?, ya llevó, ¿cierto?, en la cruz del Calvario nuestros pecados, pero ahora Él está vivo y puede vivir en tu corazón si tú así lo deseas. Puedes decirle, ¿cierto?, a Cristo, ven a vivir a mi vida, y Él lo hará. En tercer lugar, hermanos, no mires para el lado, síguelo tú. No mires para el lado, síguelo tú. Qué tremenda pasaje, hermanos. Después de la resurrección de Jesús, ¿cierto?, Jesús se apareció muchas veces a los discípulos. Y en una de estas oportunidades lo vamos a encontrar ahí en el capítulo 21, del 14 al 23 de Juan. Dice así: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubo comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que dijese tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no querrás. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. El Señor acababa de hablar, ¿cierto?, con Pedro, ¿no? Acaba de hablar con Pedro, una situación muy especial de conversación, donde Jesús de alguna forma trataba de fortalecer la vida de Pedro, y le pregunta 3 veces. Pedro más no entiende por qué le preguntaba tanto. Estaba un poco inclusive desconcertado de por qué le preguntaba tanto si le amaba, ¿no? Y la intención, hermanos, de hacer esa tarea pastoral que Pedro tenía que realizar. Cuando le dice, ¿cierto?, cada vez que le decía: ¿me amas? Y Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le terminaba diciendo:
apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Hermanos, la tarea pastoral, ¿cierto? Pedro debía ser una tarea pastoral. Y es por eso, ¿cierto?, de que cuando Pedro, ¿no?, escucha estas palabras, de alguna forma da a entender del rol que iba a tomar, un rol muy importante. Más Jesús también le da una palabra, ¿cierto?, profética, diciéndole de que de alguna forma la forma de que él iba a morir, ¿no? Entonces esto, bueno, a cualquiera que le digan, mira, tú vas a morir así o vas a morir de esta forma, ¿no?, un poco uno se preocupa, ¿no? Pero el Señor le dijo, mira, no te preocupes, sígueme. No importa la forma en que tú mueras, va a ser de esta forma, ¿no? Pero tú sígueme. Entonces, hermanos, dice que en ese momento Pedro se dio cuenta de que lo seguía el apóstol Juan. Y en el versículo 20 dice, volviéndose Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, ¿no? Entonces, bueno, Pedro, ¿no?, había recibido una tremenda noticia, ¿cierto? Debía comenzar su tarea pastoral, ¿no? Una tarea pastoral. Más Jesús le dice una palabra, ¿no?, de la forma de que él moriría, ¿no? Y le dice, sígueme. Y ahí Pedro, en vez de centrarse en las palabras de Jesús, en las acciones que debía realizar, comenzó a mirar a los lados y se dio cuenta que detrás de ellos venía siguiendo el apóstol Juan. Yo no sé si se molestó o algo así, pero la intención de Pedro podría haber sido de que había una molestia de que el apóstol Juan lo estaba siguiendo, ¿sí? Entonces cuando él ve y Jesús, ¿cierto?, le dice a Jesús, ¿y qué de este? ¿Qué de este? ¿No? Este Juan, ¿qué de este Juan? Entonces era una pregunta simple, ¿ya? Tal vez un poco inclusive ingenua, y tomando en cuenta, ¿cierto?, que Jesús acaba de decirle, ¿cierto?, que él recibiría honor de la forma que él moriría, también Pedro le salta la curiosidad, bueno, ¿y cómo va a morir Juan? ¿Cómo va a morir Juan? ¿Cómo serían los últimos días de Juan? Entonces Jesús se da cuenta de las intenciones del apóstol Pedro, desvía su atención, entonces en lo que él estaba diciendo de que pastorea las ovejas, de que sígueme, ¿cierto?, cumple la tarea que yo te voy a dar y que no se desvíe. Entonces Jesús le dice algo muy simple. Dice, mira, si yo quiero que el apóstol Juan quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces, evidentemente aquí la respuesta de Jesús fue bastante cortante, fue bastante clara, donde le da a entender que ¿qué te importa a ti, Pedro, lo que pase con el apóstol Juan? Si yo quiero que Juan quede hasta que venga yo en la segunda venida, eso a ti no te incumbe, Pedro, no te incumbe. Pedro, ¿cierto? ¿Por qué me haces esa pregunta? Esa pregunta un poco hasta tonta. Porque si, mira, céntrate en lo que yo te estoy diciendo. Ciertamente, ¿cierto?, no es tu incumbencia lo que le pasa al apóstol Juan, ¿cierto? Sígueme tú, no es tu problema. Pedro pudo interpretar, ¿cierto?, nuevamente las palabras de Jesús de otra forma y dio a entender, ¿cierto?, lo que él entiende es de que Juan iba a no morir, Juan no iba a morir. Entonces Pedro de alguna forma siempre malinterpretaba las cosas que Jesús le decía y de alguna forma, ¿cierto?, es como muchas veces nosotros, hermanos, ¿cierto? Comenzamos a mirar hacia los lados, comenzamos a ver a los demás, comenzamos a ver e interpretar, ¿cierto?, lo que los otros hacen o que los otros no hacen, y muchas veces no nos centramos, ¿cierto?, en lo que realmente importa, ¿cierto?, que es la presencia de Cristo en mi vida, donde si es que yo estoy haciendo un buen seguimiento a Jesús.
Es por eso, hermanos, que el Señor le dice, ¿cierto? ¿Y a ti qué? Sígueme tú, sígueme tú. Ven y sígueme, ¿cierto? Ya Jesús se lo dijo varias veces, sígueme, sígueme. Se lo había dicho al principio a Juan y a Pedro y a los demás discípulos, y permanentemente, ven y sígueme. Ese ven y sígueme fue para los discípulos. También, hermanos, ese ven y sígueme es para mí, pero también es para ti, hermanos. Ven y sígueme. No comiences a mirar para los lados. La respuesta, hermanos, que le da la lección, ¿cierto?, que Jesús le da a Pedro, es sin duda una lección un poco reprochándole, ¿cierto?, muchas veces esta actitud que nosotros tenemos, ¿cierto?, de querer inmiscuirnos o involucrarnos de alguna forma ilícita en la vida y en las actitudes ajenas, ¿no?, de lo que hagan los demás. Pedro, ¿cierto? El mismo Pedro parece que ya entendió la lección ya una vez más viejo, y cuando escribe su carta ahí en el capítulo 4, ¿cierto? Verso 15, dice, establece el hecho de que Dios no le agrada a aquellos que, ¿cierto?, se te meten en lo ajeno, diciendo, así que ninguno de vosotros parezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Fíjese, entrometerse en lo ajeno. Pone lo mismo, ¿cierto?, en el mismo lugar aquellos que dicen, ¿cierto?, aquellos que son homicidas, ladrones, malhechores y los metiches. ¿Sí? Fíjense, pone en un mismo nivel a estas 4 personas. Qué tremendo, hermanos, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuesta a veces dejar esta actitud, ¿cierto?, de ser metiche o meternos en lo que no nos corresponde, ¿no?, entrometernos. Pablo también en 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 11 dice, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, ¿cierto? El apóstol Juan, ¿no?, el apóstol Juan iba a tener una relación especial con el Señor, mas Pedro, él se mete, ¿cierto?, en la conversación, ¿cierto?, desviando la atención de lo que Jesús le estaba diciendo, intrometiéndose en lo que finalmente resultaría el apóstol Juan. Es una realidad, hermanos, ¿cierto?, de que quizás él estaba esperando, ¿no?, que Juan también quizás sufriera lo que él iba a sufrir. Pero Jesús no estaba, ¿cierto?, con ninguna intención de decirle a Pedro ni contarle de que el apóstol Juan iba a vivir hasta pasados los 100 años, ¿cierto?, en una isla, quizás lejos, ¿cierto?, en la isla de Patmos, donde finalmente ahí el apóstol Juan muere en el destierro, ¿cierto?, de viejo. ¿Sí? ¿Qué ganaba, ¿no? ¿Qué ganaba el apóstol Pedro con saber esto? O con no saberlo. No ganaba nada. Simplemente era, ¿cierto?, algo que para él era una información inútil. Es por eso que Jesús lo reprende, ¿cierto? No es necesario, Pedro, que tú te metas en la vida de los demás. Juan aprendió a través de esta experiencia, hermanos, lo importante que es ver las personas como el Señor las ve. No debemos meternos en la vida de otro, ¿cierto? Porque meternos en la vida de otro es meter nuestras manos, ¿cierto?, en la obra que el alfarero está haciendo en otros, ¿sí? Dios está haciendo una obra como el alfarero. Y cuando nosotros nos metemos, ¿cierto?, queremos meter nuestras manos generalmente en la obra que Dios está haciendo en otro, generalmente nos equivocamos. Dios está trabajando en la vida de Pedro, Dios está trabajando en la vida de Juan, Dios está trabajando en tu vida, hermano, y está trabajando en mi vida. Y no debemos nosotros meter nuestras manos, porque muchas veces podemos arruinar lo que Dios está haciendo. ¿Quién soy yo a veces para opinar o para meterme en la vida de otro? ¿Cierto? Es lo que Él hace, que el Señor trate con Él, que el Señor esté tratando con cada uno de nosotros. Y no debemos, ¿cierto?, hacer juicio, ¿cierto?, de lo que Él hace o no hace, o lo que va a suceder con alguien o no. Dios pide de nosotros, ¿cierto?, prudencia. Dios pide de nosotros. En cierta oportunidad, un profesor, ¿cierto?, de psicología estaba en una clase universitaria y hizo la siguiente afirmación, ¿cierto? Cuando una persona, ¿cierto?, le pide consejo o le va a un psicólogo, lo que un psicólogo jamás debiera decir es: no te preocupes. Esas palabras son absurdas, ¿cierto?, para un psicólogo. No te preocupes,
porque de alguna forma lo que le estás diciendo, ¿cierto? Mira, lo que a ti te está pasando a mí no me importa, ¿ya? Tenemos que tener cuidado, hermanos, tenemos que tener cuidado y básicamente tenemos que, cuando alguien, ¿cierto?, viene a nosotros, no tampoco hacernos los desentendidos con esa persona, ¿cierto? Y tener 4 cuidados, ¿cierto?, en la manera que nosotros podemos también atender, sin intrometernos, podemos atender las necesidades de otros, ¿cierto? La tarea pastoral, ¿cierto?, que de alguna forma todos tenemos que hacer, la podemos hacer nosotros también, ¿cierto? La que Pedro tenía que hacer, pero más tenía que tener 4 cuidados. La primera, hermano, cuidado con los consejos, ¿cierto? Primera tarea del consejero es nunca dar un consejo que no te pidan. Cuidado, hermanos, cuidado con los consejos, ¿cierto? Porque a veces damos consejos que son humanos y no son consejos bíblicos. Lo segundo, evitemos juzgar, ¿cierto? Lo que estás haciendo está mal. Jesús dijo, no debemos juzgar. No juzguéis, ¿cierto? Porque con la vara que medimos también, ¿cierto?, seremos medidos. En tercer lugar, hermanos, cuidado con relativizar el problema del otro, ¿cierto? Pero algunos dicen, ¿cierto? Pero hay gente que está peor que tú, ¿no? Por lo tanto, hermanos, cuidado con eso, relativizar, ¿no? No te preocupes, si eso ya va a pasar, cuidado. Hermanos, la gente, ¿cierto?, que está sufriendo, la gente que está pasando por dolor, nosotros tenemos que ayudarla, acompañarla. Y lo tercero, simplemente lo que debemos hacer es comprender. Pastorea mis ovejas. El Señor le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas. Lo que nosotros tenemos que es acompañar las ovejas, hermanos, en su dolor, en sus alegrías, en sus tristezas, en sus preocupaciones, no juzgar, y tenemos que, ¿cierto?, ser un poco lo que fue el apóstol Juan, mostrar el amor hacia los demás. El gran filósofo Sófocles dijo, quien no haya sufrido lo que yo, que no me dé consejo. Y quizás eso también es una buena medida que nosotros podemos tener, hermano. Tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, de no dar consejos porque a veces la gente no nos lo está pidiendo, ¿sí? Entonces, hermanos, para terminar, vive, ¿cierto?, la locura de la cruz. Vive la locura de la cruz en ti, ¿cierto? Cristo murió por mí y ¿cierto?, asume el riesgo, ¿cierto?, de decirlo con valentía. En segundo lugar, anuncia a este Cristo vivo, ¿no? Cristo vive, y Cristo no vive en el cielo, sino Cristo vive en mí. Y en tercero, no mires al lado, sino síguelo tú, ¿sí? Síguelo tú y haz la tarea pastoral, haz la tarea de acompañamiento, porque hoy día la gente no necesita que le des consejo, lo que la gente necesita, ¿cierto?, es que tú les acompañes, ¿cierto?, y puedas dar una palabra de aliento y no de reproche, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé, ¿cierto?, de la sabiduría para seguir los pasos del discípulo amado. Hermano, te invito a tener un momento de oración. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a que cada día, Señor, podamos andar en los pasos del discípulo amado. Señor, ayúdanos a seguir los buenos consejos que hoy día tu palabra nos ha dado y que podamos, Señor, aplicarlos en nuestra vida diaria. Señor, bendícenos y perdónanos si en algo te hemos fallado, Señor, que sin duda ha sido así. Te pido que nos ayudes a perfeccionar nuestra vida, nuestro carácter, nuestro ser, Señor, para que cada día seamos más a la imagen de Cristo vivo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda y bendecida semana, ¿cierto? Que podamos gozarnos en la presencia del Señor cada día, cada uno ahí en sus momentos especiales con Dios, en sus tiempos a solas con Dios, que el Señor les hable cada uno en sus corazones y que la bendición del Espíritu Santo también esté cada día sobre todo. Que el Señor les bendiga y que, ¿cierto?, tengan un lindo domingo en el Señor. Amén. En mi corazón. Hermanos, ahora les voy a estar presentando los avisos que tenemos como iglesia. En la semana, desde el día lunes, tenemos reunión de varones a partir de las 19:30 horas desde la plataforma Zoom. El martes tenemos un pequeño descanso en la semana, en que no tenemos reunión y pasamos al miércoles, que es la reunión de curso de vida, un propósito, a las 19:30 horas por la plataforma de Zoom. El día jueves tenemos reunión de mujeres a las
horas, que también lo hacen por la plataforma Zoom. Los días viernes habrá reunión de matrimonio cada 15 días a las 19:30 horas, también por la plataforma de Zoom. Y los días sábado, la reunión de jóvenes, como todos esperamos, a las 18 horas, son cordialmente bienvenidos. Estamos utilizando la cuenta de Instagram para hacer en vivos, hacer invitaciones especiales para algunos temas. Así que si usted no hace falta que usted se sienta joven, usted puede ver desde nuestra cuenta de Instagram, ACM Ciudad del Este. También invitarles al domingo, culto dominical a las 9 de la mañana. Hermanos, es importante mencionarles esto, que la hermana Benjamina está recogiendo todas las ofrendas y diezmos por parte de la iglesia. Que Dios sea dándonos el sustento cada día y también de esa manera poder entregar lo que tenemos, lo poco que tenemos para el Señor. Amén. Hermanos, ahora sí, ya despidiéndonos de nuestro culto, me gustaría orar para que todos tengan una buena semana. Amén. Estando ahí en esos lugares, pueden acompañarme en oración. Padre, te damos gracias por esta hermosa reunión que tú brindaste, Señor, que tú utilizaste a tus hijos y a tus siervos, Padre. Te damos gracias, Señor, por este hermoso culto que tú nos regalas, Padre. En este momento yo te quiero pedir por la semana, Señor, por las familias, por el sustento, Señor, que tú seas bendiciendo y entregando de gran manera de acuerdo a tu voluntad, Padre. Nosotros somos tus hijos y confiamos plenamente en ti, Padre. Gracias por esta hermosa reunión, Señor, que nos hace conocerte más a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les dejo una vez más en las manos del hermano Rubén, que nos va a estar presentando una última alabanza para despedir este culto. Canto de